La mayoría de los traders luchamos cuando tratamos de identificar las zonas de interés de mayor probabilidad en el mercado, y esta dificultad nos lleva a perder las mejores oportunidades del mercado o terminamos ejecutando nuestras operaciones en niveles de baja probabilidad. Y si te estás encontrando con frecuencia este problema de no saber dónde es más probable que el mercado reaccione, quiero que sepas que no eres el único. A todos nos ha pasado de enfrentar esta incertidumbre, y eso es lo que generalmente nos lleva a perder oportunidades clave o a ejecutar nuestras operaciones en momentos inoportunos o que no deberíamos. Y en este entrenamiento quiero enseñarte una estrategia clara y efectiva para que tú puedas comenzar a identificar puntos de interés de alta probabilidad utilizando tan solo 3 simples pasos. Este enfoque es fundamental para que tú puedas aumentar la precisión y la efectividad en tus decisiones de trading siguiendo esta estrategia. Por eso hoy nos vamos a enfocar en el segundo concepto del método Smith, los puntos de interés de alta probabilidad. Y te voy a guiar paso a paso para que puedas mejorar no solamente tu capacidad de análisis, sino también la calidad y la efectividad de tus decisiones de trading. ¿Y cuáles son estos 3 pasos? Te invito a quedarte hasta el final del video porque te voy a enseñar de manera práctica y con ejemplos concretos cómo tú puedes aplicar estos 3 pasos en tus análisis. Los 3 pasos prácticos para identificar puntos de alta probabilidad son, en primer lugar, la determinación del rango operativo, que lo vimos en el entrenamiento anterior. En el segundo paso, tienes que identificar dentro de tu rango operativo los order blocks en el extremo o en el decisional, donde vas a tomar tus operaciones. Y el tercer paso es confluir estos order blocks con zonas en desequilibrio. Entonces, vamos a comenzar viendo un ejemplo con líneas. Como ves aquí en pantalla, vamos a comenzar con este ejemplo. Entonces, el paso 1 y lo primero que tienes que hacer, repasando lo que ya aprendiste en el entrenamiento anterior, es comenzar tu análisis de mercado identificando el inicio y el final del último rango operativo. Y este paso es el más importante para que tú puedas establecer los límites dentro de los cuales vas a estar buscando las mejores oportunidades de trading. Entonces aquí simplemente vamos a ver cómo en esta estructura alcista tenemos este último rompimiento estructural siguiendo el mismo ejemplo, y fíjate cómo vamos a poder determinar con ese rompimiento estructural la dirección alcista. Ahora tengo que identificar el fin del retroceso y el inicio de este impulso que creó el último rompimiento para poder delimitar el inicio del rango. Entonces, fíjate que de esta manera lo hicimos en el entrenamiento anterior, y una vez que tienes el inicio del rango, simplemente vamos a esperar la finalización del rango operativo para que de esta manera podamos utilizar el 50% del rango desde el inicio hasta el final de este impulso, y de esta manera ya tengo mi rango operativo, entendiendo que los niveles del 50% inferior van a ser los niveles de mayores probabilidades en compras. Entonces, ahora ya determinando el inicio y el final del rango, el segundo paso, y el que vamos a ver hoy con detalle, es la identificación de los order blocks tanto en el extremo como en el decisional. Y entonces, ya con tu rango definido, el siguiente paso es que identifiques cuáles son las zonas extremas o decisional del precio, porque estos son puntos clave y es lo que se conoce como order blocks, que son simplemente niveles donde hay muchísimas órdenes o las órdenes con mayor volumen del mercado que generan movimientos significativos en el precio. Entonces, por eso estos niveles son los que nos indican áreas con gran potencial de reacción y donde podemos esperar reacciones del precio. En este ejemplo, dentro del rango vamos a encontrar dentro o en el inicio del rango, vamos a poder identificar un order block extremo. Vamos a identificarlo como punto extremo, y también vamos a identificar el nivel más cercano al 50%,
nos va a dar un punto de interés decisional. ¿Y de qué va a depender esto? Vamos simplemente a entender que cualquier nivel que esté por debajo del 50% tiene altas probabilidades para la continuidad de esta dirección alcista que la determina en el primer paso con el primer rompimiento. Entonces fíjate cómo de esta manera vamos a ubicar acá en este punto. En el inicio del rango vamos a encontrar el punto de interés extremo y luego cerca del 50% lo vas a poder ver porque el precio genera un movimiento muy fuerte después de este movimiento. Acá el precio continúa al alza y fíjate cómo sigue la estructura alcista. Entonces, teniendo el paso 1 y teniendo el paso 2, ya puedes cumplir el paso número 3, que es confluir estos order blocks con zonas en desequilibrio. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes porque las zonas de mayor probabilidad no solamente se definen por la posición, que hasta ahora hemos visto que los niveles por debajo del 50% son los más probables para la continuidad, pero también se definen por la presencia de desequilibrios en el mercado en la acción del precio. Porque, ¿qué hace que un punto de interés tenga mayor probabilidad de reacción? Es simple el concepto de desequilibrio de mercado o de ineficiencia en la acción del precio, la que te va a indicar el nivel de mayor probabilidad de reacción. Entonces, míralo aquí rápidamente como el precio, desde que termina el retroceso, se impulsa con mucha fuerza al alza. Y aquí, fíjate que el movimiento fue tan rápido que cuando retrocedió hasta este punto mínimo, siguió subiendo y no volvió a este nivel de precios. Entonces, aquí es cuando vamos a poder entender que si buscamos estos niveles de precio, dentro del rango donde el precio se movió rápidamente y todavía no ha retornado, ahí en esos niveles es donde vamos a poder aprovechar estas ineficiencias. Entonces, fíjate que el extremo se genera porque ingresa un gran volumen de compras que impulsa el precio al alza. Y si seguimos estudiando con detalle la estructura, mira también cómo el precio se impulsa, retrocede, se impulsa, y aquí es donde tenemos que ver que cuando el precio retrocede, hay muchos bloques de órdenes que quedan sin mitigar. Como el precio se va y deja estas ineficiencias del precio, indica alta probabilidad de reacción porque son niveles que utilizamos como imanes, porque el precio en algún punto tendrá que venir a mitigar este desequilibrio para hacer eficiente la acción del precio. Entonces, aquí en estos puntos es donde el precio tiene esa alta probabilidad de reacción y los puntos que son ideales para que tú puedas ejecutar tus órdenes de mercado. Así que ahora también vamos a ver cómo podemos confluir con los desequilibrios para que podamos encontrar puntos de mayor probabilidad de reacción. Entonces, aquí te lo voy a mostrar porque en estos puntos que te estoy por enseñar ahora es donde yo te recomiendo que enfoques tu energía y tus riesgos para tomar tus entradas con tu cuenta de trading o con tu cuenta de fondeo. Entonces vamos a empezar aquí entendiendo esta estructura bajista. Lo primero que vamos a ver con lo que estás aprendiendo desde el primer entrenamiento es que con el último rompimiento estructural identificamos la dirección del precio. En este ejemplo, entonces tenemos una dirección bajista y con esta dirección bajista, con este rompimiento, ya puedo identificar tanto el inicio, que va a estar por este punto máximo, y además dentro de la estructura interna vamos a seguir encontrando puntos máximos que crean puntos bajos más bajos. Entonces, con la dirección bajista del precio, con el último rompimiento estructural, con el inicio y con el final del rango, vamos a delimitar el 50%. Entonces, acá lo importante, como vimos en el entrenamiento anterior, es que seas muy paciente y confirmes la finalización del rango, porque solamente cuando finaliza el rango es cuando correctamente vas a poder identificar el 50% del movimiento, desde el punto máximo hasta el punto mínimo del rango operativo bajista. Vas a delimitar el 50% y así fíjate cómo por encima del 50% o en el 50% superior de un rango bajista es donde tú vas a poder buscar preferiblemente tus posiciones de ventas para continuar con esta dirección bajista. Entonces, aquí lo importante de entender es que a menor temporalidad
más refinado va a ser tu order block. ¿Y qué es el order block? Fíjate aquí justamente cómo generalmente va a ser la última vela alcista antes del movimiento bajista. No importa tanto el color de la vela, lo que importa es que entiendas el movimiento en el que se produce el cambio en la estructura del retroceso y se impulsa nuevamente a favor de la dirección. Entonces, por ejemplo, si este order block lo estamos identificando en una temporalidad de 1 hora, la manera en la que tú puedes refinar el order block simplemente es yendo a una menor temporalidad donde vas a poder ver mejor el bloque de órdenes que puedes refinar para tomar tu entrada. Pero hay que entender también que lo más importante es entender que estas reacciones siempre las vamos a pensar en términos de probabilidades, porque nunca vas a poder saber con exactitud en qué nivel exactamente va a reaccionar el precio. Entonces, simplemente tú podrías tomar tu posición en el order de 1 hora, suponiendo este ejemplo, podrías hacerlo de esta manera, o incluso fíjate la diferencia de por qué refinar el order block. Acá estaríamos arriesgando, en este ejemplo, que simplemente es un dibujo, 35 pips y mira la relación riesgo-beneficio. Estaríamos yendo por un beneficio 7 veces mayor a lo que estamos arriesgando. Entonces, ¿qué ocurre si a este bloque de orden yo lo mitigo al 50%? Fíjate que podría refinar mi punto de entrada hasta este nivel y pasaría de tener un beneficio 7 veces mayor a tener un beneficio 14 veces mayor porque estoy mitigando el punto de entrada. Entonces, aquí lo importante y lo que tú tienes que entender siempre en términos de probabilidades es que mientras más refinado esté tu order block, vas a tener una mejor relación riesgo-beneficio, pero al mismo tiempo vas a tener una menor probabilidad de que el precio llegue a ese nivel. Entonces, aquí es donde tú tienes que buscar un punto de equilibrio en el que te sientas cómodo y siempre, y lo más importante, es que entiendas que todas las reacciones van a ser siempre en términos de probabilidades. Nunca vas a poder determinar exactamente en qué nivel va a reaccionar el precio. Aquí es cuando tú tienes que hacer backtesting de tu par en tu temporalidad para poder entender cuál es tu ventaja estadística en los order blocks, si te funciona mejor en temporalidad de 1 hora, si te funciona mejor en temporalidad de 30 minutos, de 15, de 5 minutos, para que de esta manera confíes en programar tu orden entendiendo la ventaja. Y otra cosa muy importante también es tener en cuenta los niveles de liquidez, que lo vamos a ver en el próximo entrenamiento, así que suscríbete al canal y activa las notificaciones porque en el entrenamiento número 3 te voy a enseñar cómo utilizar la liquidez para tomar entradas precisas en el mercado, así que lo vamos a ver también en el próximo entrenamiento. Entonces, aquí fíjate cómo estaríamos buscando en este 50% inferior del rango bajista, idealmente posiciones de compras, entendiendo que estamos en contra de la dirección operando un retroceso. Entonces podríamos comprar y ya cuando el precio ingresa por encima del 50%, puedo ya cambiar mi análisis y dejar de comprar para buscar posiciones de ventas. ¿Y dónde vamos a buscar las ventas? Justamente vamos a estar esperando en los order blocks un cambio estructural que nos pueda indicar una posible alineación con el precio. Esto puede suceder en este bloque, por ejemplo, que también sería otro order block bajista. Tendríamos un segundo order block que en este ejemplo sería un punto decisional. Y así es como el precio podría reaccionar en el bloque más cercano o incluso podría venir directamente hasta el order block extremo. Entonces, fíjate cómo simplemente entendiendo y confluyendo el nivel de desequilibrio, vamos a poder entender los niveles más probables del precio. Aquí lo más importante es que tú puedas entender que en estos niveles donde se genera el order block y posteriormente se genera el desequilibrio, fíjate acá la ineficiencia del precio y míralo justamente desde el punto máximo hasta el punto mínimo cuando el precio retrocedió en esta estructura, retrocedió hasta este nivel y continuó cayendo. Entonces, todo este nivel, al estar en desequilibrio, tiene altas probabilidades de que el precio pueda venir hasta este nivel. Y en este nivel ya podemos empezar
a especular o a confirmar con un cambio estructural que el precio se alinee nuevamente con la dirección bajista, creando un nuevo inicio de rango operativo si neutraliza el fin de rango anterior. Entonces, de esta manera puedes utilizar los order blocks bajistas con imbalance para tomar tus posiciones de ventas en una dirección bajista. Y de la misma manera en una dirección alcista. Acá, por ejemplo, podemos ver el último rompimiento estructural al alza. Nos indica en este punto el inicio del rango. Y recuerda siempre esperar que finalice la estructura con el cambio para poder delimitar el final de tu rango. Y con el final del rango ya puedes delimitar el 50%. Acá en esta dirección alcista vamos a ver que en este 50% superior vas a buscar posiciones de ventas, entendiendo que estarías en un retroceso, y ya cuando el precio se comience a acercar al nivel del 50%, podríamos ya empezar a pensar en compras siguiendo la dirección alcista. Y aquí por debajo de estos niveles vamos a observar que podemos encontrar order blocks en el extremo del movimiento, o incluso también muchas veces vamos a encontrar un punto decisional. Acá entonces es cuando en confluencia con el order block y con el nivel en desequilibrio tú podrías esperar una reacción en compra utilizando el order block con imbalance, que es el nivel que tiene mayor probabilidad de reacción, donde el precio puede retroceder en toda esta estructura interna, y por estos niveles puede ser en el desequilibrio, puede ser en el order block, puede ser en el 50% del order block. Nunca vamos a saberlo con exactitud, pero aquí lo importante es que tú puedas entender las probabilidades o incluso esperar también una confirmación en el order block para tomar tu entrada a favor de la dirección. Entonces, fíjate cómo de esta manera tú vas a poder tomar entradas utilizando los puntos de interés más probables y confluyendo los order blocks con los desequilibrios. Así que si estás encontrando valor en este video y quieres seguir mejorando tus habilidades de trading, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque de esta forma no te vas a perder ningún contenido nuevo que podría ser tu camino a la rentabilidad. Así que vamos a ver esto ahora en una estructura real. Te lo voy a mostrar directamente en el euro dólar en una temporalidad de 15 minutos, porque esta estructura que te estuve mostrando al inicio del entrenamiento es una estructura real. Y fíjate aquí cómo lo primero que tenemos que hacer es identificar el inicio y el final del rango. Aquí vemos el inicio de un rango bajista, porque el cambio estructural justamente acá nos indica que finaliza un movimiento y que comienza otro. Finaliza un rango alcista y comienza un rango bajista. De la misma forma, fíjate aquí cómo podemos ver dentro de la estructura interna un cambio estructural. Con este cambio estructural, entonces, fíjate, tenemos el inicio del rango. Por aquí vemos que finaliza el rango bajista, y donde finaliza un rango, comienza otro. Entonces, acá podemos ver cómo finaliza un rango bajista y comienza un rango alcista. Y de la misma manera, fíjate entonces cómo aquí podemos ver con el cambio estructural, que lo vamos a ver mejor si nos acercamos, finaliza también o cambia la estructura, indicando que finaliza un rango alcista y comienza uno bajista. Entonces, fíjate que con cada cambio estructural, y esto estúdialo muchísimo porque en cualquier curso te van a cobrar más de $500 por enseñarte que tan solo con los cambios estructurales puedes identificar tanto el inicio como el final del rango. Así que con estos pasos ya tienes todo para identificar tu rango operativo, y dentro de tu rango operativo vas a buscar tus puntos de interés donde podrás tomar operaciones siguiendo la dirección. Y fíjate que esta estructura es una estructura real en el euro dólar en 15 minutos. Y aquí quiero mostrarte cómo dentro de una estructura y siguiendo estos 3 pasos vas a poder tomar operaciones utilizando order blocks con imbalances. Te lo quiero mostrar rápidamente. Mira esta estructura bajista y te voy a enseñar cómo puedes tomar posiciones de ventas siguiendo la dirección bajista del precio. Entonces acá vamos a acercarnos bien a la estructura del precio, y quiero que seas detallista, porque en los detalles es donde tú vas a poder encontrar las mejores entradas. Entonces fíjate bien, acá nos vamos a ver, por ejemplo, con este último rompimiento estructural. Te voy a mostrar cómo aquí tú podrías haber tomado una posición de venta siguiendo estos conceptos.
rompimientos. Entonces, el primer paso es identificar el último rompimiento estructural. En este caso es un rompimiento bajista. Nos indica la dirección bajista y acá con el rompimiento ya nos quedaría identificar el inicio y el final del rango. ¿Y cómo vas a identificar el inicio y el final del rango? Porque siempre se va a generar por un cambio estructural. Con cada cambio estructural inicia un rango y finaliza un rango y comienza otro. Entonces tenemos el inicio del rango y de la misma manera, fíjate aquí cómo tenemos una toma de liquidez, un cambio estructural que nos indica la finalización de este rango bajista. Entonces, aquí quiero que observes bien, ya teniendo el último rompimiento estructural que me indica la dirección bajista del precio, tengo el inicio del rango bajista, el final del rango bajista y aquí ya puedo trazar mi rango operativo con el nivel del 50% para delimitar mi rango. Y ahora dentro de este rango lo más importante es que tú puedas buscar los puntos de interés de alta probabilidad. ¿Cuáles son esos puntos de interés? Tenemos los puntos de interés en el extremo que generalmente se encuentran en el inicio del rango y también vamos a tener un punto decisional. Y aquí en la práctica y con velas quiero mostrarte cómo puedes identificar un punto decisional de una forma muy fácil. Acá, por ejemplo, quiero que observes que este punto mínimo, si lo vemos con un order block, era el último mínimo que creó el precio en la estructura. Entonces, fíjate bien, acá en la estructura el precio tuvo una reacción en ese order block que no logra crear un máximo más alto, sino que después de esta reacción, fíjate cómo el precio crea el rompimiento. Entonces, ese rompimiento es ocasionado por este punto máximo desde donde el precio se impulsó a la baja. Entonces, ahí es donde vamos a encontrar un order block decisional. Fíjate que podemos utilizar la última vela alcista antes del movimiento bajista y aquí es donde en el paso 3 es donde tú vas a entender cuál es el nivel de precios más probable. ¿Cómo? Utilizando la ineficiencia. Fíjate que si nos acercamos muy bien y vemos las velas, que es lo que te recomiendo en cada fractal, que entiendas cada una de las velas, fíjate ahí cómo tenemos un desequilibrio. El precio desde ahí se impulsó a la baja. Observa aquí cómo tenemos todo este movimiento bajista hasta este punto mínimo y aquí observa con detalle el precio desde este punto mínimo retrocede a este punto máximo y desde ahí sigue cayendo, dejando todo este nivel con imbalance. Entonces, fíjate cómo en el paso 3, identificando dentro de tu rango el order block con imbalance o con ineficiencia y desequilibrio de mercado, es el punto que a ti te va a permitir saber que por este nivel de precios ya puedes empezar a pensar en ventas siguiendo la dirección bajista. ¿Y cómo vas a utilizar el order block? Fíjate cómo podrías haber utilizado el order block de 15 minutos y en esta entrada, por ejemplo, podrías haber ganado 6 veces más lo que arriesgaste en esta entrada a favor de la dirección e incluso también te podrías haber ido a una temporalidad menor, pero fíjate lo que ocurre, o simplemente utilizando el 50% del bloque podrías haber tenido, por ejemplo, 2 entradas, que también funciona muy bien para que puedas mitigar tu riesgo. Fíjate aquí cómo simplemente podrías haber tomado un punto de entrada en el inicio del order block y otro punto de entrada en el 50% del order block. Y aquí fíjate cómo el segundo punto de entrada no hubiera tenido reacción. Entonces, aquí es donde tú tienes que entender el mercado en términos de probabilidades para que simplemente, si es que solo decides tomar el punto de entrada del 50% y no activa, no te vas a frustrar, sino que simplemente entiendes el mercado en términos de probabilidades y vas a seguir actualizando con cada rompimiento. Entonces, fíjate aquí cómo vamos a ver otro ejemplo bajista dentro de esta estructura. Acá vamos a actualizar el análisis y fíjate cómo si seguimos viendo los desequilibrios de mercado, acá tenemos otro desequilibrio en este punto. Mira esto. Todo este desequilibrio del precio retrocedió hasta este punto y acá en este nivel, mira cómo el precio tomó liquidez, que lo vamos a ver en el próximo entrenamiento también para que utilices la liquidez en tus entradas. Y fíjate cómo desde ahí el precio continuó
cayendo. Entonces, así es como tú con cada rompimiento vas a actualizar tu análisis. Con cada nuevo rompimiento vas a poder identificar tu nuevo rango operativo. Acá tenemos un inicio del rango y por acá vemos que finalizó el rango. Entonces, fíjate cómo el precio retrocede a tomar liquidez y crea un nuevo rompimiento estructural. Entonces, aquí es donde tú tienes que practicar con la fractalidad del mercado para que puedas ir viendo que con cada rompimiento tienes que actualizar el rango operativo. Y observa, aquí el precio tuvo un cambio estructural y con este cambio estructural quiero que observes muy bien. Podemos confirmar la finalización del rango. Entonces, fíjate cómo muchas veces vas a ver posibles finalizaciones de rango, pero estas finalizaciones simplemente son parte de la estructura interna. Acá, cuando el precio crea este cambio estructural y con el segundo rompimiento confirma el retroceso del precio, es cuando tú te tienes que preparar, porque si se confirma la finalización de este rango, aquí es donde vas a utilizar el inicio y el final de tu rango para determinar en qué niveles puedes tomar ventas siguiendo la dirección del precio. Entonces, fíjate nuevamente cómo estamos viendo inicio y final del rango. Por encima del 50% vamos a buscar nuestros puntos de interés. Por aquí tenemos un punto extremo que no tiene imbalance. Y fíjate aquí lo interesante de nuevo. Vamos a ver que este punto mínimo se creó y se eliminó por todo este punto. Siempre te recomiendo verlo de cerca para que puedas entender si hay alguna ineficiencia. Y fíjate aquí que se ve clarito cómo tenemos un imbalance en esta mecha y en esta mecha. Quiero que seas detallista. Fíjate ahí cómo el precio cayó y dejó un vacío o un desequilibrio de mercado. Entonces, con ese desequilibrio que está por encima del 50%, aquí lo identificas como imbalance y desde ahí, si marcamos el order block, que es donde nosotros vamos a poder utilizar para establecer nuestro punto de entrada, aquí simplemente tendríamos nuestro punto de interés decisional. Entonces, con ese punto de interés podríamos utilizar la entrada en el imbalance o podríamos utilizar la entrada en el order block. Y fíjate cómo de eso va a depender que tu entrada active o no. Porque incluso si el bloque es muy amplio, acá podrías tomar 2 puntos de entrada para que tengas una mejor relación riesgo-beneficio. De la misma manera puedes utilizar un punto de entrada en el 50% del order block y otro punto de entrada en el otro 50%. De esta manera puedes utilizar los order blocks con imbalances para tomar este tipo de entradas, que en este caso solamente hubiéramos tenido la oportunidad de irnos en venta con el primer punto de entrada y generar 7 veces más de beneficio de lo que estuviéramos arriesgando en esta entrada. Y así es como puedes vender en una dirección bajista utilizando order blocks con desequilibrios bajistas. Y de la misma manera vamos a hacer un ejemplo en compra en esta misma estructura. Y fíjate aquí cómo se genera el cambio estructural. Aquí quiero que prestes atención porque se genera el cambio estructural. Veníamos vendiendo en toda la estructura bajista y aquí observa bien cómo este punto era el inicio del rango bajista, porque fue el punto que generó el último rompimiento estructural y aquí también se genera el último rompimiento. Con ese último rompimiento puedo determinar el inicio y el final del rango bajista. Pero ¿qué ocurre? Que podemos observar cómo desde este punto mínimo el precio retrocede y desde acá lo que hace justamente es tomar la liquidez de este punto y desde ahí fíjate bien cómo para la continuidad bajista el precio tendría que haber neutralizado este punto mínimo. Y aquí es muy importante que tengas en cuenta el inicio y el final del rango porque acá se está creando un rango alcista. Finaliza el rango bajista pero inicia un rango alcista y aquí nuevamente cuando el precio cambia la estructura, fíjate cómo falla en crear un bajo más bajo y acá se convierte en un fin de rango alcista. Entonces, con este cambio estructural ya voy a dejar de pensar en ventas porque claramente hay un cambio de estructura con este inicio de rango. Cuando es roto, se convierte en el choch o en el cambio de carácter, que
que te indica que ahora la dirección es alcista. En vez de buscar ventas, ahora vas a buscar compras. Y aquí fácilmente, que es el ejemplo que vimos en el entrenamiento anterior, es como tú puedes tomar posiciones de compras. Acá, por ejemplo, fíjate cómo dentro de este rango alcista, utilizando este último rompimiento al alza, tienes el inicio y el final del rango alcista. Entonces, teniendo el inicio y el final del rango alcista, ahora fíjate cómo, siguiendo los 3 simples pasos, puedes tomar entradas de una forma muy simple. Acá teníamos un punto de interés extremo que no tenía imbalance, y además fíjate cómo en el 50% dentro de todo el rango se genera el retroceso. El precio viene al 50% y desde ahí ya empieza a crear fractales alcistas. Fíjate cómo está ya por debajo del 50% y desde ahí también fíjate cómo se crea un order block en este punto. ¿Qué ocurre? Que acá no teníamos un imbalance, no teníamos tanta probabilidad, pero teníamos algo muy importante, y es que teníamos muchísima liquidez en puntos mínimos. Lo vamos a ver con más detalle, todos los tipos de liquidez y cómo utilizarla en tus análisis, en el entrenamiento anterior, así que suscríbete y activa las notificaciones. Fíjate aquí entonces cómo el precio crea liquidez en mínimos, y desde acá fíjate cómo podrías haber tomado también una entrada en compra, entendiendo que ahora con el cambio estructural cambia la dirección y podemos ir a favor de esta dirección alcista buscando posiciones de compra. Fíjate cómo acá, si utilizamos la técnica de tomar 2 puntos de entradas, teníamos el primer punto que hubiera terminado en stop loss según cómo posiciones tu nivel de stop loss. Es muy importante que lo tengas en cuenta, siempre darle un margen para que tu orden tenga probabilidad de estar dentro del movimiento, y en este ejemplo puntual el punto más óptimo hubiera sido el segundo punto de entrada, que nos hubiera permitido ganar 5 veces más lo que estuviéramos arriesgando en este trade. Así es como puedes operar también utilizando order blocks con imbalances alcistas en una dirección alcista, siguiendo estos 3 simples pasos. Así que espero que te sea de mucha utilidad y que lo empieces a aplicar en tus análisis, porque si comienzas a aplicar estos 3 pasos en tus decisiones de trading, no solamente vas a mejorar tu habilidad para identificar puntos de alta probabilidad, sino que también vas a poder operar con mayor confianza, con mayor precisión, entendiendo las zonas más estratégicas donde puedes tomar tus riesgos. Así que, ¿y tú ya estás listo para llevar tu trading al próximo nivel con el método Smith? Si deseas crear tu propia estrategia adaptada a tu estilo de vida personal, y si necesitas encontrar ya mismo tu propia ventaja estadística en el mercado para operar con confianza y sobre todo entendiendo las probabilidades, y si quieres crear un plan de gestión de riesgos hacia un challenge de fondeo, o si quieres generar una nueva fuente de ingresos con tu trading y con las empresas de fondeo, postúlate en el programa de alto rendimiento, donde no solo vas a desarrollar y validar tu propia estrategia, sino que también te voy a guiar en todo el proceso hasta que logres tu primer retiro económico con cuentas de fondeo. Así que postúlate, y si calificas, vamos a agendar una llamada personalizada para conocer tus metas y para contarte cómo puedo ayudarte a alcanzarlas mediante el programa. Vamos a hacer una evaluación personalizada para primero analizar tu situación actual y de esta manera poder ofrecerte el mejor soporte en tu proceso de fondeo. Así que de esta manera vamos a ajustar el programa a tu nivel actual de trading, y sea cual sea tu experiencia en trading, tenemos un plan pensado para ti. Por último, vamos a definir un plan de acción de 90 días diseñado para que tú puedas alcanzar tu objetivo de fondeo de manera efectiva aplicando el método Smith. Así que si estás listo para invertir en ti, en tu desarrollo y en tu proceso de fondeo en trading, postúlate y te veo dentro del programa. El link lo vas a encontrar en la descripción de este video, así que espero verte ahí adentro. Y también espero que hayas disfrutado tanto como yo este entrenamiento, y que a partir de ahora te sientas más confiado en identificar los puntos más probables del precio. Si has encontrado valor en este entrenamiento, por favor dale like, déjame un me gusta, y también quiero pedirte que compartas conmigo en los comentarios si tienes alguna duda de este tema de puntos de interés de alta probabilidad o de desequilibrios, o cualquier pregunta que tengas.
También te animo a compartir conmigo en los comentarios tus experiencias y cómo el método SMIC está transformando tu manera de operar con cada entrenamiento. Así que suscríbete ahora para que no te pierdas ningún entrenamiento y que puedas conectarte al siguiente.